Bien, continuaremos entonces con nuestras clases que hemos estado desarrollando acerca de las ecuaciones de Newton. Quizás debería volver un poco atrás, voy a partir colocando un poco la tablet y comentar algunas cosas que me parecen relevantes. Ok, entonces déjenme colocar la tablet y empezar nuestra clase. Muy bien. Entonces, hemos estado en nuestra última clase hablando esencialmente de las leyes de Newton acerca de la dinámica, como vemos acá. Y quisiera entonces solo comenzar por aquí un poco para seguir hablando acerca de ella. Entonces hablamos que la dinámica, la idea esencial es la ciencia de tratar de estudiar el origen de todas las cosas, donde Newton va a hacer cosas fundamentales. Primero, tratar de entender las tasas instantáneas de variación de vector, posición y velocidad, generando conceptos como la velocidad instantánea y la aceleración. Vimos que cuando los objetos se mueven son objetos masivos y por lo tanto cuando se mueve un objeto liviano no es lo mismo que se mueve un objeto pesado y por lo tanto eso va a llevar a Newton a pensar, digamos, un concepto distinto que introduce en el principio, que es la idea de momentum, que va a ser fundamental en nuestras discusiones futuras, digamos, o lo que hemos discutido sobre todo en particular cuando veamos colisiones. Y también vimos que obviamente cuando un objeto está, digamos, aquí traté de mostrar, ilustrar cómo los objetos se movían y entender un poco y qué postulados llevará a Newton a entender un poco cómo se mueven los objetos. El primero de ellos va a decir, es lo que llamamos la primera ley, es que si un cuerpo material está libre de interacción, entonces mantiene su momentum. Esto es lo que llamamos la ley de inercia. Nos dice esencialmente si un objeto no tiene interacción, en el lenguaje que desarrollaremos en la segunda ley, no hay fuerzas que se apliquen sobre él, entonces mantiene su momentum. Ya les mencioné en clase que en nuestra experiencia cotidiana vemos que los objetos cuando están libres o pensamos que están libres de algún tipo de reacción o interacción, vemos que lo que ocurre sobre ellos es esencialmente que están quietos. ¿Ok? Pero si nos abstraemos y pensamos que no hay fuerza, si le dio un golpe, si es que nada lo detiene, no habrá ninguna razón por la cual se debe detener y fue así como lo entendió. También les mencioné que Galileo fue el que tuvo esta idea original, que lo llamó ley de inercia, es que si un objeto está libre de interacción, entonces su velocidad es nula o constante, pero Newton pensará más bien en el momentum más que la velocidad. ¿Ok? Eso es importante porque un objeto, digamos, momentum, si tiene momentum cero, tiene que tener dos propiedades, es m por b y no solo b. Con eso hablamos o logré convencerlos de lo que llamo un sistema inercial. Vamos a hablar que un sistema es inercial o no inercial si la ley de inercia se cumple o no en el sistema. Entonces, cuando tenemos objetos, por ejemplo, aquí mostré, teníamos un sistema móvil. Si este objeto se mueve, entonces vemos que el árbol se está moviendo, pero manteniendo su momento. Sin embargo, si nos vemos un sistema que está acelerando, no va a ser un sistema inercial porque esencialmente el objeto está libre de fuerza y no obstante acelera. ¿Ok? También discutimos la segunda ley y la segunda ley tiene que ver que cuando tenemos un objeto que tiene un cierto momento y si de alguna forma lo cambia, entonces tiene que haber algo que se aplicó sobre él y Newton pensará que ese algo es la fuerza. Aquí traté de ilustrar algún ejemplo simple. Si tenemos un balón y lo golpeamos, lo que uno hace en realidad es que le aplica una fuerza y esto genera cambio de momento. Pero Newton planteará esto de otra forma, va a definir algo así como la diferencia o el cambio de momentum, va a establecer lo que va a ser la ley de fuerza, esta ley que está acá. Esta ley esencialmente lo que nos dice es que la variación de cantidad de momento de un objeto material es proporcional a la fuerza o interacción que se aplica durante un tiempo delta t. Por supuesto, Newton está pensando que esta delta t es infinitesimal. Esta cantidad física también la vamos a llamar impulsión, pero encontramos esta ley que es muy, muy importante, que en particular contiene si es que un objeto está libre de fuerza, entonces parte es cero, por lo tanto nos dice que mantiene su momentum, primera cosa, así que eso está muy bien. También vimos que, bueno, esto tenía dimensiones de impulsión, que tienen dimensiones de momentum, kilogramos por metros partidos por segundo. Lo otro interesante es que si pensamos que esto es un infinitesimal y dividimos por él, entonces nos queda que esto es una tasa de variación instantánea, una derivada, por lo tanto nos dice que la variación infinitesimal o la tasa de variación del momentum es la fuerza. Esta es la noción que Newton usará.
En particular, si lo escribimos con la masa y la velocidad y si pensamos que la masa es constante, podemos separar esto en dos términos, uno que tiene con la versión de masa y otro con la versión de la velocidad, la aceleración. Encontramos quizás la ecuación más popular escrita para Newton. Mucha gente también considera que esta es la ecuación de Newton y en realidad la ecuación correcta de Newton es esta que tiene que ver con el momento. Muy bien, entonces seguiremos analizando y discutiendo este tipo de cosas. Algunas observaciones que deberíamos decir acá. Vamos a la observación. Ya dijimos que las dimensiones de la fuerza tienen dimensiones de Newton, en honor, por supuesto, a Newton. Pero la segunda idea interesante es que fíjense, si la masa es igual a la aceleración igual a la fuerza, uno puede pensar, esta relación de acá es que en realidad entonces, la fuerza, uno puede interpretar esto, interpretación, la fuerza es proporcional a la aceleración y la constante de proporcionalidad es la masa. Proporcionalidad es la masa. ¿Ok? Eso nos va a quedar que es la masa. Otra forma de decirlo, si divido por la masa, voy a encontrar que la aceleración es la fuerza partido por la masa. Esto nos va a permitir entender y darle un nuevo sentido a la masa. La masa finalmente, si quieren verlo, mientras un objeto tiene más masa, si le aplico la misma fuerza, obtengo una aceleración más pequeña. Por lo tanto, la masa va a ser algo así como la resistencia que me ejerce un cuerpo para cambiar su momento. ¿Ok? Entonces, la masa, cuando no está variando, por supuesto, todo este análisis no cambia, la masa da cuenta de la resistencia al cambio de momentum. Porque fíjense, bueno, lo está diciendo acá, o sea, me dice que mientras más grande es la masa, para obtener una igual aceleración tengo que aumentar la fuerza. O de otra forma dicho, si tengo una fuerza dada y el objeto al cual se le aplica tiene más masa, entonces la aceleración que obtengo es más pequeña. La masa entonces va a ser esta cantidad que nos va a dar cuenta de esta dificultad al cambio de momento. Que vamos a subrayar esta idea porque es una idea relevante. Es la primera interpretación que vamos a tener de la masa. Hasta ahora la masa la habíamos pensado a partir del peso, lo que nos costaba levantar un objeto, pero para Newton su interpretación sería que, y lo asocia a la inercia en el sentido que un objeto mantiene un momentum mientras más masa tiene, el cambio de inercia entonces es más difícil, por lo tanto la masa mide esta propiedad de cambio de inercia. Muy bien. Perfecto, entonces ya tenemos dos de las leyes de Newton y ahora voy a pasar a la tercera ley de Newton y con esto ya construir una teoría y empezar a aplicar cosas. Tercera ley de Newton. Y en esta tercera ley de Newton, que es lo que aprenderemos, esta ley en realidad lo asociamos a una cosa que llamamos acción y reacción. Reacción, pero si lo escribí mal, lo escribimos bien. Reacción, reacción. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea que vamos a usar aquí para entender el principio o la ley de acción y reacción? Es simplemente si un cuerpo, si un cuerpo, llamémoslo A, quizás más fácil, un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, decir, está pensando si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces la fuerza, entonces hay, ni siquiera la fuerza, sino entonces hay una fuerza, quizás va a ser más preciso, entonces hay una fuerza sobre, sobre B, sobre A, generada por el cuerpo B,
hay una fuerza que tiene esta propiedad, primera cosa, sobre el cuerpo A, y la propiedad principal que va a tener es que, bueno, primero que aparece una fuerza sobre A instantánea, generada por el cuerpo B, voy a colocar instantánea. Esto va a ser muy importante, instantánea. ¿Por qué va a ser importante que sea instantánea? Veremos que en el futuro lo que va a ser una de las primeras realizaciones de la mecánica va a ser que esta fuerza no va a ser instantánea, pero en nuestra vida cotidiana es instantánea. Eso nos permitirá, por ejemplo, entender las ondas electromagnéticas, entender cómo se propagan las cosas, pero por ahora pensamos que es instantánea y Newton va, en nuestra escala de nuestros problemas, es instantánea. Entonces dije que una fuerza sobre A generada por el cuerpo B, instantánea, de igual magnitud, magnitud, dirección, pero sentido opuesto. Entonces, esta ley de acción y reacción, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos dice lo siguiente. Entonces, imaginémonos, no sé, por ejemplo, pensemos en el caso de la Tierra. Entonces, tenemos la Tierra por acá. Imaginamos que está la Tierra, qué sé yo. Ujú. Y acá colocamos otros cuerpos celestes. Por ejemplo, pensemos que fuera la Luna. ¿Ok? Entonces, pensamos que es la Luna. Y entonces lo que uno dice o piensa en este caso acá, vamos a pensar simplemente que, déjenme terminar de hacer esto, entonces nos dice esencialmente que, ok, bueno, no quedó muy bonito, pero nos dice que esencialmente, en este caso llamamos esto Tierra y esto lo llamamos Luna, nos dice que la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna, llamémosla F, la fuerza sobre la Luna debido a la Tierra. El principio de acción y reacción nos dice que aparece instantáneamente una fuerza, vamos a colocar en otro color, quizá en verde. Entonces aparece una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero sentido opuesto que la fuerza que en este caso siente la Tierra debido a la Luna. Entonces uno encuentra dos fuerzas que se aplica una sobre el otro. Es decir, en general, lo que quiere decir esta ley que está acá, la voy a colocar, quizás la vamos a subrayar, es demasiado importante para no subrayar estas leyes que nos van a explicar la dinámica y que resumen el trabajo de Newton. Por supuesto, Newton escribió muchos más postulados y principios que están en el Principia, pero se pueden resumir bien en estas tres leyes que están ahí. Entonces esto nos dice que, nos dice exactamente, bueno, la figura no me quedó perfecta, me quedó un poco traslada, así que voy a tratar de colocar lo más perfecto posible, son en la misma dirección exactamente, pero en sentido opuesto. Es decir, que si tengo dos objetos, la fuerza que A ejerce sobre B es igual a menos la fuerza que ejerce B sobre A. Entonces aparecen un par de fuerzas que se contraponen, digamos, eh, una con respecto a la otra. Uno podría decir, ¿por qué Newton pensó esto? Bueno, esa es nuestra experiencia cotidiana. Cuando hacemos cualquier cosa, por ejemplo, si yo golpeo mi mano, esto aplica una fuerza y siento que aparece una sobre la otra, y a su vez sobre esta siento esto. Es decir, si yo golpeo un objeto, entonces siento inmediatamente la fuerza una sobre la otra. Si yo toco cualquier objeto, siempre vamos a ver que uno aplica, si es que uno aplica una fuerza o siente una fuerza, inmediatamente aparece otra fuerza en la acción opuesta, pero que está aplicado sobre objetos distintos. Este es el punto importante. Son fuerzas que se oponen, pero están aplicados de un punto de vista a objetos distintos. Si uno se pudiera pensar por qué hay esta razón, digamos, por qué ocurre esta razón. Entonces, nuestra experiencia cotidiana, si quieren quizás la explicación más simple, nos dice que, por ejemplo, si tenemos un balón y acá, que si coloquemos un balón, más o menos algo así, no me quedó muy bonito, pero pensemos que hay un balón por aquí, algo así. Y si lo pateamos, digamos, entonces lo que vemos es que cuando pateamos este objeto, vamos a aplicar una fuerza, pero aún no siente cuando golpea. O sea, si no hubiera iniciado esa reacción, no sentiríamos nada. Así que también sentimos que sobre nosotros aparece otra fuerza. Y lo interesante de esta discusión de que aparece otra fuerza, en mi opinión, es que nos dice algo interesante. Nos dice cuando los objetos ejercen fuerzas unos con otros, es tal que la suma total es cero.
¿Ok? Cuando los objetos ejercen fuerza, no es como que hay una fuerza total no nula. Es decir, que si yo sumo estos vectores, me doy cuenta que localmente el principio de acción-reacción me está diciendo que si los objetos interactúan, si tomo en cuenta todos los objetos, uno descubre que la fuerza total es cero. Tanto la fuente que está ejerciendo la fuerza como el que recibe aplica uno sobre el otro. Y claro, uno pensaría quizás esta es la idea profunda detrás de esta idea de Newton, es que en nuestra experiencia, claro, si hubieran fuerzas en un lado, eso como que daría un cierto desbalance o asimetría en nuestro universo. Lo que vemos que las fuerzas, como se aplican de alguna forma, se balancean de tal forma de que la fuerza total es cero. ¿Ok? Es eso un poco lo interesante. Entonces anotamos esta idea interesante. La idea interesante de este principio que es lo que nos diría, o podríamos concluir de él, entonces observación, concluiríamos que la fuerza total, por supuesto, claro, uno puede colocarse, por ejemplo, si me coloco muy lejos y estuviera solo en la superficie de la Luna, diría que solo está una, pero si sumo todo, me está diciendo la fuerza total es cero. Es decir, sumo todas las fuerzas sobre todos los objetos. Sumo todas las fuerzas sobre todos los objetos. Es eso lo que debiéramos entender, hay que sumar todas las fuerzas y eso nos dice que localmente cuando las cosas interactúan son tal que la fuerza total es cero, pero uno dice, pero si la fuerza es cero, ¿por qué se mueven? Obviamente porque todos nos estamos haciendo fuerza uno con respecto a otro, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esa, digamos, esa visión en que todos estamos haciendo fuerza uno con respecto a otro. Veamos una aplicación no obvia, digamos. Empecemos ahora a aplicar un poco las leyes de que hemos aprendido. Aplicación. ¿Qué aplicación tendría esto o alguna aplicación? Quizá lo primero que deberíamos pensar, si por ejemplo colocamos, no sé, esto. Y esta fue una idea no menor de Newton. Por ejemplo, nos colocamos, si quieren, en la superficie de la Tierra, que sé yo, o de algún planeta. Nos colocamos en él y como vemos, digamos, ok, como vemos, ok, nos colocamos así. Ujú. Entonces déjenme un poco para que sea un poco mejor. Nos colocamos en la superficie de él. Y lo que vemos es que, bueno, Newton va a explicar un poco la ley de gravitación, pero no quiero todavía explicar la ley de gravitación. Solo quiero comentar algunas cosas importantes acerca, bueno, ya hablaron de la fuerza, pero lo primero que quisiera notar es que, qué es lo que vamos a aprender, digamos, de Newton. Es que, entonces, imagínense que, bueno, hay toda esta historia de que Newton se inspiró en la gravitación porque vio caer una manzana. Hay documentos que muestran que aparentemente esta historia es cierta, es una historia de Newton, pero que la cuenta él, digamos, hablando un poco de cómo se le ocurrió esta idea. Pero la idea esencial es que imagínense, tenemos acá, o acá, un objeto que cae, que en el caso de Newton diría que es una manzana. ¿Ok? La colocamos ahí. Déjenme colocar algunas más acá para que sea más interesante. Duplicar. Ok, lo colocaron acá, duplicar, y colocamos un par más por aquí, duplicar, vamos a volver a duplicar. Ujú. Entonces, ¿qué sí? Entonces tenemos muchas manzanas, digamos, alguna cayendo, bajo el efecto, en este caso, de la gravitación. Pero lo interesante, y esta es la parte que quiero comentar, que me parece interesante y quisiera hacer notar, es que la manzana es atraída a la superficie de la Tierra por la fuerza de gravitación que genera la Tierra. Pero a su vez, la manzana ejerce exactamente la misma fuerza sobre la Tierra en la dirección opuesta. Es decir, que esta sería la fuerza, la Tierra sobre la manzana, y esta que está acá abajo, lo voy a colocar en rojo, es la fuerza de la manzana sobre la Tierra. Y es la misma. Es decir, que cuando tomo un objeto, por ejemplo, este lápiz, y lo dejo caer, siente la atracción gravitacional, pero él a su vez atrae o hace sentir una fuerza sobre la Tierra igual a la que siente él para ser atraído.
Así que eso nos demuestra, digamos, algo bastante inesperado eh, a priori, porque me imagino muchos de ustedes solo pensarán que la Tierra es la que nos atrae y no nosotros a la Tierra. Pero es importante hacer notar este punto que también nosotros atraemos la Tierra. Entonces notamos esta observación. Observación, este principio nos lleva a concluir que cualquier objeto aplica la misma fuerza sobre la Tierra que la Tierra ejerce sobre él. Concluir que la Tierra ejerce una fuerza sobre un objeto en la superficie. Esa es nuestra experiencia cotidiana sobre la superficie. Entonces, este principio nos lleva a concluir que la Tierra ejerce una fuerza sobre un objeto en la superficie y que este objeto ejerce una fuerza sobre la Tierra similar. Entonces alguien diría, pero ¿cómo? Difícil de creer. ¿Cómo es posible que este lápiz ejerce exactamente la misma fuerza en la Tierra, pero yo cuando lo suelto solo veo mover el lápiz y no la Tierra? La respuesta es que en este caso acá, por ejemplo, el caso de la manzana, la fuerza es la misma que la manzana ejerce sobre la Tierra, que la Tierra sobre la manzana, pero la aceleración que ejerce sobre la manzana no es la misma. ¿Y por qué no es la misma? Bueno, porque la aceleración de la manzana es la misma fuerza que ejerce la Tierra sobre la manzana dividido por m de la manzana. Manzana. ¿Ok? Y, y por lo tanto, esa que le ejerce la manzana, entonces esta masa que está acá es, es mucho más pequeña que la aceleración que siente la Tierra. La Tierra también se está acelerando, pero la Tierra se está acelerando con la misma fuerza que ejerce la manzana sobre la Tierra, así que lo colocamos en módulo y colocamos en módulo para solo calcular las intensidades. En este caso la manzana de la Tierra, pero aquí colocamos la masa de la Tierra. Y claro, la masa de la Tierra es mucho más grande. La masa de la Tierra es mucho más grande que la masa de la manzana. Y eso explica entonces, no sé por qué es que estaba escribiendo eso. Entonces, manzana es mucho más grande. Luego esto implica que la aceleración que siente la Tierra es mucho más menor que la aceleración que siente la manzana. Y también mi lápiz. Es decir, cuando lo suelto, él se acelera fuertemente, la Tierra también se acelera, se levanta, pero una aceleración tan pequeña, porque si compara la masa de la Tierra con la masa del lápiz o la masa de la manzana, es muchísimo más grande, mucho orden de magnitud más grande. Y por lo tanto se explica que a pesar que el principio de acción-reacción es correcto, no veríamos nada extraño, digamos, nada que nos complique. ¿Ok? Entonces vemos que efectivamente hay principio de acción-reacción, que la segunda ley la vamos a usar, que la primera ley nos va a permitir entender lo que es la fuerza, pero tratemos de hacer más aplicaciones para entender un poco mejor. Entonces lo primero que voy a hacer es simplemente hagamos otro ejemplo, es simplemente algo trivial. Ejemplo es ya aprendimos que en la Tierra, cuando lanzábamos objetos, ¿ok? Veamos que estos objetos se lanzaban y descubrimos entonces que hacían estas trayectorias parabólicas que vimos de a poco cuando hablábamos de que la aceleración era constante y esta constante la llamamos g y si lo colocamos vectorial lo colocamos así, menos g hacia abajo, donde estoy colocando como sistema de referencia en algún lugar, puede ser cualquiera, por ejemplo acá donde colocábamos que esto es X y esto es Y. En ese sistema nos daba que la aceleración tenía esta forma y hemos trabajado y prontamente espero que sean evaluados acerca de movimientos de tipo parabólicos. Simplemente les recuerdo, bueno, teníamos esta applet que nos daba cosas, aún la tengo, así que la podemos volver a mirar, digamos, un poco
para ver cómo era el momento parabólico. Entonces tenemos acá, entonces veíamos que efectivamente que cuando veíamos esto y si lanzamos, digamos, esto, colocábamos un cierto ángulo bajo el efecto de la gravedad, lanzábamos un objeto y veíamos que hacían trayectorias de tipo parabólico. Eso fue lo que descubrimos y aprendimos acerca de un movimiento bajo una aceleración constante. Pero si la fuerza, en este caso la masa, no está variando, por tanto podemos ahora por primera vez hablar de fuerza de gravedad. Vamos a preguntarnos qué forma tiene. Veamos qué nos diría esto si entonces cuando Newton establece su ley va a empezar a descubrir, digamos, leyes interesantes, eh, no solo leyes, aplicaciones, consecuencias relevantes. Veamos qué nos dice que aprendemos de este caso que estamos viendo ahí. Entonces, en este caso de acá sería simplemente, ok, cuando diríamos que cuando un cuerpo se mueve en la superficie de la Tierra, siente una aceleración constante, siente una fuerza debido a una aceleración constante. Esta noción de aceleración constante fue lo que midió Galileo, es un resultado de Galileo. Pero Newton entonces dirá, entonces tiene que haber una fuerza de gravedad que se aplica sobre este objeto. Este nos gusta colocar así, fuerza de gravedad, que se aplica a ese objeto. ¿Y cuánto vale esta fuerza? Bueno, diríamos que simplemente, si es correcto nuestro análisis, diríamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Galileo nos diría que la aceleración a la superficie de la Tierra, bueno, si definir el g hacia arriba, va con un menos ahí, menos g, porque apunta hacia abajo, nos diría que vale menos mg en la dirección y, y esta es la fuerza que colocaríamos. Bueno, en el caso de la Tierra vale 9,8 metros partidos por segundo cuadrado el g. Por ahora, bueno, lo descubrirán, espero, en algún tipo de experimento, pero lo primero que quiero decir es que la fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra, después, por supuesto, Newton hará con más cuidado este problema y resolverá la fuerza de gravedad por objetos a distancia muy, muy grande, pero en este caso tenemos un objeto que es enorme, que es la Tierra, objetos pequeños que interactúan con ella, por ejemplo, nosotros. La fuerza conociente simplemente es lo que llamamos el peso o fuerza de gravedad, peso. Entonces, en la superficie hablamos de la Tierra, hablamos de peso, ¿ok? Y lo que concluiríamos es que, en este caso lo que diríamos es que el peso o gravedad en la superficie de la Tierra está caracterizado por una fuerza. Y la fuerza que lo caracteriza vale simplemente menos mg, y es la fuerza vertical, donde g es una constante por Galileo que va a ser 9,8 aproximadamente metros partido por segundo cuadrado. Eso nos da en unidades de Newton y eso es la fuerza de gravedad que hemos estado tratando de entender. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo poco a poco esto nos permite construir cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a tratar de construir y entender más profundamente, porque ahora si los objetos aceleran y cómo aceleran, a partir de la cinemática podemos definir fuerza y después si conozco la fuerza, entonces puedo empezar a hablar de cinemática. ¿Por qué? Porque, bueno, varias cosas. Yo puedo, a partir de la cinemática, fíjense, tenemos dos opciones. Entonces, notar bien, hay dos formas de notar bien. Hay dos formas de usar la ley de Newton, de usar la ley de fuerza de Newton. Lo que yo hice fue al revés, fue a partir de la cinemática, es decir, que a partir de que uno conoce RDT, uno calcula BDT, y a partir de BDT, la tasa de instantánea, uno calcula la aceleración, y a partir de esto uno puede encontrar la fuerza en este caso. En este caso fue así como traté de explicarle qué sería la fuerza de gravedad. Pero también, una vez que aprendemos esto, podemos hacer al revés. Yo calculo la fuerza o
caracterizo la fuerza y a partir de caracterizar la fuerza puedo encontrar la aceleración y a través del proceso inverso que hemos llamado integrar o calcular bajo la curva, puedo calcular la velocidad y puedo calcular la posición y este sería el otro mecanismo de cómo uno puede tratar de, a partir de una fuerza, saber la dinámica o sea, la cinemática o a partir de la cinemática caracterizar una fuerza. La podemos usar en las dos formas, digamos, para entender un poco mejor las cosas. Entonces, hagamos otro ejemplo y descubrir. Pero lo primero que descubrimos es que, ok, el momento parabólico está asociado a una fuerza que es proporcional a la masa. Y cuando digo proporcional a la masa, ¿qué quiere decir eso profundamente? Bueno, me dice algo que sabemos, que lo hemos visto toda nuestra vida cuando jugamos a la pelota, cuando jugamos casi cualquier deporte donde lanzamos objetos y nos movemos, vemos que, por ejemplo, si yo me coloco acá y lanzo, digamos, una flecha, veríamos que la flecha, cuando la lanzo, describe una parábola. Es decir, estoy diciendo, imagínense que si aquí lanzara una flecha, esto hace una parábola porque la fuerza es, el objeto, la fuerza que sienten es proporcional a la masa por la gravedad. Ok, y eso nos da una sensación constante. Pero si yo lanzara un cohete, un objeto mucho más grande, mucho más difícil de imaginar, imagínense si lanzara un objeto como un cohete, entonces, si lo lanzo inicialmente, la trayectoria de este objeto es exactamente también una parábola. Independiente en el primer caso, M de acá es enorme comparado al M de la flecha, que digamos, lo voy a poner M', que sería pequeño. Pero la fuerza es proporcional a la masa. Por lo tanto, si tiene mucha masa, tiene mucha más fuerza. Y por lo tanto, si lo tiro con la misma velocidad inicial, exactamente hace la misma parábola. La misma parábola. ¿Por qué? Porque en un caso la masa, la inercia, es proporcional a ambos casos y como la fuerza es proporcional a la masa, el efecto que hace es que ambos objetos sienten la misma aceleración y por lo tanto van a tener la misma velocidad y por lo tanto la misma trayectoria, por supuesto considerando que las condiciones iniciales, tanto velocidad como posición, son similares. Pero entonces nos lleva a esta conclusión de que los objetos en la superficie de la Tierra, ok, se mueven independiente de su masa. O sea, el tipo de trayectoria que hacen no tiene que ver con su masa. Entonces notamos esta observación que también es un poco contraintuitiva, pero si ustedes piensan en su vida cotidiana, es eso lo que ven. O sea, si juegan con un lápiz y lo tiran, hace una trayectoria parabólica. Si todo un objeto pesado, hace otra. Por supuesto, me cuesta más tirar el objeto, pero una vez que lo lanzo con la misma velocidad, vemos la misma parábola. Entonces, los objetos en la superficie de la Tierra. Por supuesto, estoy despreciando el efecto del aire, la superficie de la Tierra. Describen para condiciones iniciales iguales, trayectorias iguales. Wow. Es una cosa muy, muy inesperada, muy, muy interesante, muy, que nos hace pensar un poco las cosas bien, digamos. O sea, nos hace pensar. De hecho, por ejemplo, me acabo de colocar un poco líquido y cuando lo boto veo una parábola, en este caso un fluido, partículas que son muy pequeñas, atómicas, pero el conjunto de ellas y colectivamente se mueven haciendo parábolas. Entonces nos muestra que efectivamente la ley o lo que vamos a hacer nos dice que la fuerza entonces es proporcional a la masa, la fuerza de gravedad. Muy bien, pero veamos cómo esto nos va a permitir descubrir y descubrir cosas interesantes. Hagamos un segundo ejemplo. Entonces, ejemplo 2 o aplicación 2. Imagínense que, y espero mostrárselo, digamos, en clase, tenemos una mesa y voy a colocar mi computador o algún computador. Ujú, colocamos un computador y entonces acá está el computador. ¿Ok? Eso es un computador, PC. Y lo colocamos sobre la mesa. Sobre el PC tiene masa M. ¿Ok? Quizás deberíamos colocar un color distinto para saber cuál es el PC. El PC sería lo que está acá. Este PC tiene una masa M. ¿Ok? Tiene una masa M. Que perdí la masa recién. Entonces tiene una masa M.
Y está bajo, por supuesto, de la fuerza, en este caso el peso, que es Gm o mg. Por lo tanto, siente el peso que lo tira hacia abajo. Pero cuando yo coloco un objeto sobre una mesa, por ejemplo, acá tengo una mesa, o coloco un objeto sobre mi mano y está ahí, hay un peso que lo tira hacia abajo, pero no atraviesa mi mano. Tampoco el computador atraviesa la mesa. Uno se pregunta, ¿pero por qué ocurre eso? ¿Por qué no lo atraviesa? Entonces, lo primero que uno diría es que la mesa tiene que estar haciendo una fuerza sobre el objeto. Y no solo una fuerza cualquiera, tiene que ser una fuerza de tal forma, esa sería la fuerza de la mesa, que voy a tratar de mover este M porque está molestándome. Espera un segundo, vamos a cambiar ese M. Ok, ok. El M me llevó todo, digamos, así que quizás voy a borrarlo acá, mejor. Devuelvo y coloco mi flecha al lugar que teníamos antes. Ahora es más fácil borrar el M. Ejerce una fuerza y el objeto entonces tiene una masa M. Y la mesa entonces ejerce una fuerza, o sea, estamos diciendo que varias cosas. Vamos a ver. El objeto siente un peso que es simplemente el peso, es un vector que es de la forma menos gm en la dirección y, pero el sistema siente la mesa genera una fuerza opuesta sobre el objeto, en este caso es el PC, sobre el PC. Estoy pensando que coloco mi computador en la mesa y eso es porque pensar en clase que colocaré mi computador y está ahí y todos lo ven. Y entonces ejerce una fuerza. Ahora nos pregunta por qué y cuánto vale. Primero, antes de hacer el por qué, que se la pregunta un poco más filosófica y tratar de responderla por otra forma, pero el cuánto vale, eso práctico lo podemos resolver inmediatamente. Si el objeto no se mueve, nos quiere decir que total la fuerza total que se aplica en este caso es cero, porque no está moviendo. Ahora alguien diría, eso quiere decir que la masa por la aceleración es cero, porque no se está moviendo. Estamos diciendo que esto es cero, se mueve, no veo que se mueva, está quieto. Todos lo ven quieto, nadie puede decir que se está moviendo. Pero, por otro lado, eso tiene que ser el peso, que es mg, y por otro lado tengo la fuerza F, que está ahí, llamemos F de la mesa. Y por lo tanto, ese F, en vez de llamarlo F, ok, voy a poner el nombre que le gusta poner a la gente. No le gusta llamar F, esta fuerza la gente le llama normal. Voy a llamarla normal. Voy a usar el nombre que la mayor parte de los libros van a llamar a esta fuerza. Es una fuerza normal porque es normal a la superficie. Llamémosla tal como se debe llamar normal. Normal. Encontrar una fuerza normal tal que eso es cero. Por lo tanto, vamos a concluir. Primero, fíjense cuánto vale esta fuerza normal de reacción de la mesa. Vale mg en la dirección y. Es decir, que me dice que esta fuerza, cuando se aplica sobre mi objeto, es exactamente su peso, pero está en la dirección opuesta. Si fuera más grande, el objeto simplemente saltaría. Si fuera menor, el computador penetraría en la mesa. Y esa es la segunda explicación. Entonces, la primera explicación, la primera observación relevante es que la reacción o la normal, la fuerza normal o de reacción, es una fuerza que se va a oponer, es una fuerza de oposición a la penetración del objeto sobre el otro. ¿Ok? Un objeto no puede penetrar, no puede entrar sobre el otro objeto. ¿Ok? Porque existe esta fuerza de reacción. Ahora uno se pregunta, pero entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que
puedo colocar un objeto pesado. Por ejemplo, si estuviera en la sala, me podría yo sentar arriba de la mesa, que soy más pesado que el computador. Mi computador debe pesar, no sé, 1 kilo. Yo peso 80 y tanto. Por lo tanto, arriba de él estoy casi 80 veces más grande. Y la normal que haría sobre mí sería, como lo hace una silla, sería mg por la dirección opuesta. Es decir, será 80 veces más grande. Entonces uno se dice que esta fuerza, el origen de esta fuerza es la no penetración, eso está claro. Pero uno se pregunta, ¿de dónde viene esta fuerza? ¿Por qué aparece una normal? Y esa pregunta es un poco más filosófica que trata de entender de dónde viene esta fuerza. El hecho concreto es que está quieto el objeto y si está quieto tiene que haber una fuerza que se oponga. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esta fuerza? Y el origen de esta fuerza, por supuesto, está un poco fuera del origen del curso, pero déjenme explicar el origen un poco mejor. Si hacemos un zoom, y aquí colocamos, imaginemos la superficie, y acá estará, no sé, algún pedazo de esta especie de computador que estoy colocando arriba de la mesa, digamos, para poder hacer algo. El origen real se debe a que la materia que forma la mesa está formada por átomos. Voy a colocar y voy a suponer que esos átomos forman una red cristalina. ¿Ok? ¿Ok? Forman esta red cristalina que está por debajo, digamos, o que forma la materia. Ya sé que no necesitábamos hacer esto, pero quiero tratar de explicar por qué, porque es muy extraño y difícil de entender por qué esto se puede ajustar sin ningún problema a colocar objetos de distinto peso y esto lo aguanta o es capaz de aguantarlo. Por otro lado, tenemos esos núcleos atómicos que coloca acá, y esto tiene lo que llamamos orbitales, que son simplemente las cargas eléctricas que rodean estas especies de átomos, les voy a colocar ahí. Lo que los quiero convencer es que cuando uno coloca un objeto sobre otro objeto, lo que hace es que uno deforma las cargas. Y las cargas tienen una fuerza que se llama eléctrica, que es monumental, es enorme. Cuando uno toma, por ejemplo, un electrón, y compara su masa, que es pequeñita, y lo compara con su fuerza eléctrica. Si recuerdo bien, quizás me equivoqué, pero me recuerdo es que es 10 elevado a 33 veces más grande la fuerza eléctrica. 10 elevado a 33 significa 1 y 33 cero más grandes. Imagínense el número, no es un billón o de billones o millones de millones, es 10 elevado a 33 veces más grande. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué nos pasa? Que cuando tomamos un objeto y este objeto tratamos de formar otro, por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, este caso, que si yo, este lápiz que está acá, y lo trato de apretar, yo tomo cualquier objeto, por ejemplo, acá tengo un sacapunta, y lo trato de apretar, no lo puedo romper fácilmente porque aparece una fuerza de resistencia. El origen de esa fuerza de resistencia a no dejarme entrar en el objeto se debe a simplemente que cuando tomo un material deformo sus cargas, es decir, que lo hago un poco más grande acá para que quede más claro. O sea, la imagen que tengo es que esto está así, supongamos que está la estructura cristalina, esto tendrá, digamos, supongamos, tendrá por acá, colocamos, están sus niveles atómicos, supongamos así. Pero cuando yo tomo esto y lo aprieto, ¿ok? Voy a copiarlo acá, entonces lo copiamos una vez. Lo que estoy tratando de convencerlo es que cuando lo aprieto, lo que estoy haciendo realmente es que acerco esto un poco más acá al apretar. ¿Ok? Está esto así, y cuando yo lo aprieto, entonces cambia sus densidades de carga. Ahora están, si quieren, más cerca, se deforman un poco, se forman muy poco. Pero esta deformación, debido a que la fuerza eléctrica es gigantesca, ejerce una fuerza de restitución enorme, ¿ok? Que en realidad para la deformación que hago es enorme, genera algo que es exactamente opuesto a la fuerza que le aplico. Por eso cuando tomo un objeto material y lo trato de romper, tengo que aplicarle mucha fuerza para poder romper y crear, digamos, fisuras en esta estructura atómica que está ahí. Es decir, que trato de convencerlos que el origen, digamos, de esta fuerza de reacción, el origen físico, origen físico de las fuerzas de restitución. Decimos restitución o
restitución, sí, restitución. El origen físico de las fuerzas de restitución son las fuerzas eléctricas que sostienen la materia. Fuerzas eléctricas. Ya sé que estoy usando una cosa, alguien dice, pero si no me hacía uso de la fuerza eléctrica, sí, lo sé. Estoy tratando de convencerlos de que, o para que tengan una intuición, porque es muy raro que alguien diga, yo coloco cualquier objeto pesado sobre este objeto y me da exactamente una normal que es proporcional al objeto. ¿Cómo es capaz de ajustarse para hacer eso y cómo es capaz de hacerlo instantáneamente? Obviamente estos movimientos son muy rápidos y las fuerzas que ejerce son enormes. ¿Ok? Entonces el origen físico de las fuerzas de restitución son las fuerzas eléctricas que forman la materia. Ok, es una forma un poco más simple de entender el origen de este tipo de cosas que a veces son inesperadas, pero trato que intuyan. Por ahora, la ley de Newton, obviamente Newton no sabía que habían densidades de carga eléctrica, no sabía que habían átomos, no tenía por qué creer que habían átomos, pero sí, eh, dado que sabemos, entonces cuando colocamos un objeto pesado que tiene, se le aplica un peso hacia acá, él va a ejercer una fuerza normal de oposición debido a que pequeñas deformaciones sobre la estructura atómica resisten el material y hace que no se rompa. ¿Ok? Y de hecho, cuando rompen algo, tienen que romper esas estructuras y esa es la dificultad que tiene cualquier material cuando es, cuando es destruido, deformado. Así que es el origen de esta fuerza interesante que es la fuerza normal, pero si fijaron, eso fue para explicar el origen y explicar su adaptabilidad. No es tan instantánea, habrán cosas que mejorar de la teoría de Newton, pero para Newton él va a concluir simplemente que un objeto bajo, o sea, un objeto que se le ejerce una fuerza, el material que lo sostiene, nos da una respuesta muy, muy interesante que se opone a este tipo de movimiento. Lo interesante ahora es que tenemos eso que está ahí y lo segundo es que no sé si dieron cuenta, pero hice un análisis de fuerza. Esto va a tener un nombre. Cuando tomamos un objeto, entonces al considerar un objeto, entonces lo que hicimos fue otra observación interesante. Al considerar el objeto, intuitivamente, quizás fui rápido, pero ahora trato de formalizar. Al considerar el objeto, intuitivamente consideramos, al considerar el objeto, analizamos las fuerzas que se aplican sobre él. Este tipo de análisis de fuerzas y representación gráfica se llama diagrama de fuerza. Este tipo de análisis de fuerzas se llama diagrama de cuerpo libre. Diagrama de fuerzas o de cuerpo libre. Diagrama de fuerzas o cuerpo libre. Entonces, si se fijan, lo que hice fue tomar acá y hacer análisis de fuerza y con eso concluí cosas. Concluí que el objeto tenía que hacer esto. Déjeme quizás ilustrarlo en otro ejemplo para que las cosas queden un poco más claras. Entonces voy a volver al problema de Galileo y el plano inclinado. Problema de Galileo y plano inclinado. Pero ahora con las herramientas que desarrolló Newton. Entonces, lo que recuerda nuestro problema era que simplemente teníamos un objeto acá y Galileo los dejaba caer, pero por ejemplo colocamos un objeto acá de masa m y obviamente en este caso la gravedad apunta al centro de la Tierra, así que es vertical y acá supongamos un ángulo alfa. Entonces, este objeto se va a mover. La pregunta es ¿por qué se mueven? Veamos que haciendo un diagrama de cuerpo libre, un diagrama de fuerzas, vamos a poder concluir qué es lo que está pasando en este sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Bueno, nuestro diagrama, entonces aplicamos diagrama de cuerpo libre, entonces aplicamos diagrama de cuerpo libre, diagrama de fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que habrían acá? Bueno, lo primero que nada, obviamente, sobre este objeto está el peso, o sea, no podemos evitar que apunta hacia abajo.
en la dirección vertical, que es proporcional a la masa por la gravedad. Pero el objeto está en un plano inclinado y no puede atravesar el plano inclinado porque está hecho de átomos que resisten a la penetración de este objeto. Y por lo tanto, lo que hace el sistema es que va a colocar una fuerza de oposición normal en esta dirección. No la puedo colocar en otra dirección, porque si la coloco en la dirección vertical, este objeto, o sea, usted dirán, se coloca vertical, ¿qué le pasaría con él? ¿Se mueve o no se mueve? Si está en el plano inclinado, lo que no puede hacer es penetrar en el plano. Si la colocara en un ángulo cualquiera, uno diría, pero ¿por qué hacia allá? Digamos, o sea, o sea, el objeto no puede penetrar, entonces si lo coloco así, no puede bajar, pero este lado acá se giraría así. Entonces tiene que ser algo que prohíba, siempre prohíbe, no olvidar a que el objeto penetre en la superficie de ese objeto que está ahí. Fuerza tiene que ser normal a la superficie porque no penetra, no tiene ninguna resistencia que se mueva en la dirección tangencial, pero sí a que penetre sobre el objeto. En este caso el objeto está en este ángulo, por lo tanto eso es lo que prohíbe hacer. Es el diagrama de cuerpo libre de este problema, pero veamos que esto me va a llevar a conclusiones interesantes. Fíjense que la suma es fuerza, entonces deberíamos hacer esta observación. Observación. Lo primero que vemos al mirar este problema es que la suma de fuerza en este caso es no nula, por lo tanto el objeto se mueve. La suma de fuerzas es no nula, ¿ok? No nula. Alguien quizás se confunde por si acaso por ahí en el principio de acción-reacción. Aquí no estoy calculando el gramo de cuerpo libre, son las fuerzas o las fuerzas que se aplican sobre un objeto. Fuerzas, bueno, de esta observación, la fuerza es no nula, luego se mueve, luego se mueve. Quiero hacer esta observación porque quizás por ahí alguien tiene esta duda. Entonces, eh, notar bien que las fuerzas que estoy usando son sobre el mismo objeto. Las fuerzas que uso son sobre el mismo objeto. En este caso, objeto M, de masa M. Porque obviamente cuando coloco un objeto sobre el plano inclinado, le ejerce sobre el plano inclinado un peso y él responde y el sistema le aplica por acción-reacción también una fuerza, pero se aplica sobre la cuña, que en este caso no me interesa o no la estoy describiendo, entonces supone que está fija. Yo solo estoy preocupado del objeto de masa M y que está ahí, o sea, que quiero entender. Entonces este objeto se va a mover, ¿ok? Y se va a mover, bueno, veámoslo cómo se mueve antes de yo calcularlo, pero lo podemos ver, digamos, tengo una pequeña plec para ilustrar cómo se mueve este objeto que está ahí. Entonces, si volvemos acá, veamos, creo que la puse acá en plano inclinado, que debe estar acá. Entonces, por aquí, acá está. Fíjense, acá tengo el plano inclinado. Este es un plano inclinado interesante, lo puedo jugar con el ángulo, ¿ok? Puedo hacer más chico, más grande, ahí está el objeto. Eh, por ahora tiene una fuerza que vamos a hacer cero, que la vamos a estudiar en el futuro, que se llama fuerza de fricción, que es la fuerza de contacto, pero por ahora no quiero hasta que llegue el momento de estudiarla, así que no la coloco. Y como ven aquí, el computador me muestra naturalmente la normal, él la calcula, es n. También me muestra el peso, ahí está el peso, ok. Ahí está la descomposición del peso, voy a sacar eso en el sitio y ahí está la normal. Puedo sacar la normal. Entonces vemos que este objeto tiene una fuerza hacia acá. No obstante, si lo hago que funcione, vemos que se desplaza en la horizontal, como tal, como lo vio Galileo. Pero la fuerza que hay sobre, en este caso, es la gravedad hacia abajo. Pero uno dice, pero ¿por qué se desplaza hacia el lado? Si la fuerza, esto debería caer hacia abajo. Pero este objeto no puede caer hacia abajo porque penetraría sobre la cuña. Y entonces, ¿qué es lo que va a resolver esto? Es la normal. Entonces, como ven ahí, puedo volver atrás, es la normal que aparece la que nos da eso. Y eso es ¿por qué? Porque ahora se fijan, tengo estos vectores. Si sumo estos dos vectores, me da una fuerza justo en esta diagonal. ¿Ok? Suben este vector que está acá más este vector que está acá, la suma de ellos. En este caso, entonces, ¿qué me daría? Me daría simplemente, si quieren la suma, bueno, como está este punto acá, esta suma, si la coloco por acá, me va a dar justo un vector que está acá, y ese es el vector o la fuerza efectiva, la fuerza total que siente el objeto y que lo hace en este caso moverse. ¿Ok? Ahí lo vemos.
Ahora fíjense que puedo cambiar el ángulo y hacer un poco más pequeño para que esa fuerza sea menor, pero ahí lo que hago realmente es tomar este vector, sumo n más el peso, me queda justo acá, y sumo la fuerza que siente el sistema, y como la fuerza es constante, entonces la velocidad crece linealmente. ¿Ok? O sea, la velocidad crece linealmente, la trayectoria crece con el tiempo al cuadrado, como ya lo hemos visto más de una vez en este tipo de sistema. Entonces, permítanme volver y después volvemos a tratar de entender esto. Y esta parte es muy interesante, nos permite finalmente entender este problema de otra forma, no ahora ya como una observación, sino entenderlo más profundamente en este sistema. Deme un segundo que se me... Ok, corto la tablet. Ok, dejé de sorprenderla. Ahí sí. Vale. Entonces, como vemos que aparece una fuerza sobre el sistema. Esta fuerza trivialmente debería ser, voy a copiar la figura porque voy a hacer algún tipo de análisis, pero déjenme copiarla para no perderla, copiar o duplicar, y la colocamos acá y después discutimos un poco en esta zona de acá. Pero lo que quiero decir es que, entonces, fíjense, tengo estas dos fuerzas que si yo las sumo, es simplemente tomar el vector que está ahí vertical. Por supuesto, el n no es cualquier, ahí coloqué una flecha grande, pero si hice bien el problema, esto me tiene que quedar así. Si lo hice bien, debería trasladar aquí el vector vertical. En realidad, esto debería ser el resultado, debería ser así. El peso o el n apropiado así. Ese es el n apropiado. Y esto me va a dar que entonces hay una fuerza neta hacia acá. Y esa es la fuerza que vemos, fuerza total o neta, la que hace que este objeto baje. ¿Ok? Y baje y se mueve en esa dirección. Entonces, tratemos de describir esa fuerza. Entonces, anotamos la observación y la tratamos de describir. Entonces, sigo trasladando esto de acá. Todavía no lo he usado, así que lo dejo acá y ya veremos cómo usarlo. Entonces, la otra observación que diríamos es, ups, pero se dejé dejarlo acá. Ahí sí. Entonces diríamos que, simplemente diríamos que hay una fuerza neta que hace que el objeto caiga en el plano inclinado. Hace que el objeto cae en el plano inclinado. ¿Ok? Muy bien. Ahora tratemos de entender. Ahora tratemos un poco de aplicar lo que aprendemos de Newton. Entonces, el n ya sabemos porque es no penetrar, no sabemos cuánto vale, pero ese tiene que ser tal que el objeto no penetre. Esa condición nos va a permitir encontrar el n. Si sabemos el peso, entonces los podemos sumar y ahí vamos a encontrar el f total. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es colocarnos un sistema de coordenadas. Lo voy a colocar acá. Si coloco un sistema de coordenadas, por ejemplo, acá colocamos y', y acá coloco un x'. Y este objeto, por supuesto, se está moviendo en la dirección X'. ¿Ok? Lo segundo que hago es que, fíjense, muy fácil, voy a reconocer que aquí hay un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el ángulo que está acá es el complemento. Y si esto lo escribo acá, exactamente este que está acá es, fíjense, voy a decirlo con cuidado. Este que está acá es el complemento del de acá, es decir, que este más este vale pi medio. Y este, por supuesto, es el mismo ángulo, eso es trivial, porque están sustentando los lados opuestos de la intersección de dos rectas. Y por lo tanto me queda que el ángulo que está acá es alfa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso suma 90 grados. Así que este ángulo que está acá es alfa. Por lo tanto, me dice que si escribimos la ecuación de Newton, entonces en este caso tendríamos que la fuerza total que siente el sistema ujú, tiene que ser igual, simplemente va a ser la suma de las fuerzas, es decir, que va a ser n más el peso, déjeme colocar mg, ujú, y eso nos debería dar la masa por la aceleración de este problema. Así que veamos cómo somos este problema. Por supuesto, sabemos algunas cosas. En este sistema de representación, n, la normal, está en la dirección y, así que eso vale n por y. El peso es un poco más complejo, hay que descomponerlo en esta base. Entonces, en esta base, ¿cómo se descompone? Bueno, tengo que descomponerlo, simplemente proyectarlo en X hacia acá y en Y hacia acá, y eso me da. Entonces, en X sería este ángulo que está ahí,
¿Y cuánto vale en ese ángulo que está ahí? Bueno, coloquémoslo así. Sabemos que ese ángulo sería simplemente, en X sería coseno, sería mg coseno del complemento. El complemento es tal que ese ángulo vale, si quieren ese ángulo que está ahí, tiene que ser tal que más alfa, o sea, ese ángulo más alfa es pi medio, así que eso es pi medio menos alfa, ¿ok? Porque el complemento es la dirección equiunitario. Y además tengo menos, y ese menos porque apunta hacia abajo para la en Y, sería en este caso mg, lo escribimos, mg, seno de este ángulo que era el complemento, pi medio menos alfa, en Y, primo, primo. Me recuerdo que es lo que vale el complemento de un ángulo pequeño, de un ángulo esta vez no pequeño, sino suma de ángulos. Coseno de pi medio menos alfa vale el coseno del primero, coseno del pi medio, que eso es cero, por el coseno del segundo, menos seno del primero, menos, o sea, por el seno del segundo, que es menos alfa. Bien, esto me queda entonces el coseno de pi medio vale cero, así que ese término no está, lo sacamos. Y el segundo vale, seno de pi medio vale uno, eso es uno. O sea, notamos, eso es uno. Y seno de alfa vale, bueno, seno de alfa me queda seno de alfa, pero seno menos alfa, las funciones seno son impares, es decir, que seno menos alfa vale menos seno de alfa, así que esto vale simplemente, vale seno de alfa, porque con el menos afuera queda más. Muy bien. Y además tengo la otra expresión que está ahí, que es el seno también. Entonces necesito saber cuánto vale el seno para poder responder bien a este problema. Necesito también conocer un poco cuánto vale el seno de pi medios menos alfa, pero eso es ya dije, el seno de la suma. Nos queda el seno del primero, eso vale uno, por el coseno del segundo, es una función par en par, o sea, es par, así que menos o más alfa da lo mismo, más el coseno del primero, pi medio, eso vale cero, por el seno de menos alfa. Entonces, de nuevo aquí aplicamos la misma idea, el coseno pi medio es cero, el seno vale uno, por lo tanto me dice que eso, ese resultado es trivial, vale simplemente coseno de alfa. Por lo tanto, me dice que ahora puedo escribir mg, que lo explico la expresión que tenemos arriba, mg vector vale. Entonces aquí usamos esta expresión y esta expresión que está acá, vale simplemente mg coseno, pero eso vale seno, acabamos de verlo, así que nos queda mg seno de alfa en el unitario, menos mg seno de pi medio menos alfa, pero eso es coseno de alfa en I unitario. Perfecto. Nos queda esta expresión que está acá, que era la que necesitábamos o que necesitaba escribir. Entonces tenemos la normal y ahora tenemos el peso escrito en esta base prima, que fue la base que escogí para describir este problema. Por lo tanto, ahora sí nos dice que la fuerza total tiene, es la normal, que vale n en y, más el peso, que vale más mg seno de alfa x unitario prima, menos, menos mg coseno de alfa y prima, y eso es igual a la aceleración, que es de la forma la masa por la aceleración en x por x prima, más la aceleración en y por y prima, y él escribió en forma vectorial. Y ahora que podemos ver esta expresión que está ahí, que bueno, si volvemos a nuestro plano inclinado, el plano inclinado solo se puede mover en Y, no se puede mover perdón, en X, no se puede mover en Y, se mueve en Y o salta o penetra. Y no vemos eso, solo vemos que se mueve en X. Así que si quieren, debido a que el objeto simplemente podemos decir físicamente, no hay razón por la cual salte, esto es cero. Entonces me queda la siguiente condición. Entonces tengo dos vectores van a ser iguales, si solo si, por supuesto, sus componentes son iguales. Por lo tanto, voy a concluir dos relaciones. De la condición en Y tengo esta y esta, no hay más al otro lado. Me dice que esencialmente en la componente Y' obtenemos que nos queda que n menos mg es igual a coseno de alfa igual a cero. Y de la otra condición encontramos que mg seno de alfa es igual a m a x. Y efectivamente nos da las dos condiciones. Nos dice que la normal
en este caso depende del ángulo, ¿vale? mg coseno de alfa. Y esto parece ser que está bien, inmediatamente uno sospecha que es correcto porque nos dice varias cosas. Primero nos dice que si el ángulo fuera cero, es decir, que esto fuera plano, alfa cero, entonces coseno cero vale uno y efectivamente la normal es idéntica al peso, mg, así que ese ángulo está bien. Si el ángulo fuera completamente vertical, ese es más interesante. Si el ángulo es completamente vertical y yo coloco un objeto aquí, entonces en este caso, fíjense que me dice que si lo coloco en pi medio, me dice que coseno en pi medio vale cero, me dice que la normal es cero, y eso es correcto, porque no hay normal. Cuando colocan un objeto, por ejemplo, cualquier objeto, y colocan uno al lado y lo sueltan, cae. No hay ninguna fuerza, porque el objeto no trata de penetrar, no hay ninguna fuerza que se le aplique. Así que está bien. Así que este resultado es correcto. Intuitivamente es lo que esperamos y de nuestra experiencia cotidiana de la vida nos dice que eso es correcto. Así que es perfecto. Estamos muy bien. Eso nos da lo que esperamos. Ahora, por otro lado, veamos qué nos dice el otro término que tenemos ahí, digamos, en discusión, que es interesante. El otro término nos dice que la aceleración, que es interesante, en X, ahora tenemos un resultado interesante, nos dice que la aceleración con la cual cae el objeto es simplemente es g, se cancelan los m, se fijan de esta expresión de acá, puedo cancelar los m, y me queda que vale g seno de alfa. Y por lo tanto me dice algo que, bueno, supongo que Galileo Galilei intuía jugando con el ángulo. Me dice que la aceleración es cuando alfa es cero, cero, o sea, la puedo graficar, voy a graficarla. Entonces, si acá coloco el ángulo, acá coloco alfa de x, a x, vemos que cuando el seno es cero. Después esto llega hasta pi medio, que sería el ángulo cuando el plano inclinado está completamente así, llega justo a uno por g, así que eso me da g aquí. Acá. Y por lo tanto, esto es una función así no lineal que me dice cómo el sistema está acelerando. Y por lo tanto me dice que si el ángulo es muy grande, acelera mucho, si el ángulo es pequeño, acelera poco. Y esto crece no linealmente. Galileo, por supuesto, no jugó con el ángulo, pero habría descubierto que esto se puede ver verificado experimental sin ningún problema. ¿Ok? Veámoslo de nuevo en la Applet. Tenía otros ejemplos más que desgraciadamente no alcancé a hacerlo, pero bueno, lo haremos en clase. No tenemos por qué ir apurando si no tenemos que ir. Pero quiero entonces volver al Applet para que vayan viendo cómo vamos descubriendo nuevas leyes de la nada y empezamos ahora a entender profundamente las cosas, lo que es muy, muy interesante. La ley de Newton nos va a permitir, si la sabemos leer, aprender muchas cosas. Bueno, entonces nos dice que si el ángulo es cero o muy pequeño, por ejemplo ahí, no hay nada. Si colocamos un ángulo muy pequeño, 1 o 2 grados, acá está, la suma de esos dos vectores no coinciden. Si miran las rectas que están ahí, no coinciden. Y si hacemos play, entonces vemos que se desplaza lentamente. Está creciendo la velocidad con el tiempo, pero lentamente. ¿Ok? Vemos que realmente se desplaza muy lentamente. ¿Sí? Si aumentamos el ángulo, por ejemplo ahí, vemos que ahora es más no lineal y cada vez se va a desplazar más y más rápido. Vemos cómo la velocidad va creciendo y ahora lo vemos notoriamente. Así que bien, las leyes de Newton nos empieza a entender. Por ejemplo, finalmente este problema de Galileo nos enseña que en realidad lo que estudió Galileo fue el efecto, la competencia entre la fuerza normal que no deja que el objeto caiga, y en este caso el peso, y eso nos dio este resultado que estamos viendo ahí, que fue el que entendió Galileo. Muy bien, me voy a colocar acá, y lo que entonces quiero decir que seguiremos haciendo muchos ejemplos, vamos a descubrir que hay muchos, muchos ejemplos interesantes usando estas leyes que nos va a permitir entender muchas cosas. Ahora vamos a ver qué nos permite, vuelvo a insistir, de dos formas usar esta ley. Reconocer por un lado fuerza, hoy día descubrimos la normal, vamos a ver que vamos a aprender que también hay otra fuerza, que es la fricción, vamos a también descubrir que hay tensiones, vamos a descubrir que la naturaleza de la materia, y usando esta definición, nos permite encontrar fuerzas, y al revés, una vez que definamos fuerza, también como lo entendió Newton, vamos a poder dilucidar la forma de tener la fuerza, vamos a poder entonces entender la dinámica, y en particular eso nos va a poder entender la dinámica de los cuerpos celestes, que va a ser el resultado más importante de Newton. Muy bien, nos estamos viendo prontamente.